El día de hoy vamos a hablar del ser humano, ¿sí? Y estoy de alguna manera usando, por decirlo así, el modelo de cómo presenta esta parte el padre Josephus Semacula, y lo presenta en cuatro puntos. De hecho, le llama así los 4 puntos cardinales, como para a lo mejor metodológicamente o en una idea en la cabeza nos acordemos como que hay 4 puntos, ¿no? 4 puntos donde podemos definir de alguna manera algunas cosas interesantes sobre el ser humano. Entonces, hablaremos de estos 4 puntos cardinales, ¿no? Que el hombre está constituido por cuerpo y espíritu, que el ser humano ha sido constituido, ¿sí? O creado, vinculado a otros, ¿sí? El ser humano es vinculado a otros, conectado a otros. La número 3 es que las decisiones más fundamentales de la vida del ser humano, de la mía y de la de usted, la tomaron otros. Y el punto número 4, hablaremos del poder de nuestras palabras, el poder de nuestras palabras, sobre todo empezar a visitar esta cuestión de las maldiciones que a menudo hacemos y que a veces no somos conscientes, que nosotros hacemos o a nosotros nos hicieron, y vamos a empezar a hablar de eso. El día de hoy yo ya les mandé, si no me equivoco, el cuestionario, porque el día de hoy vamos a empezar a ver cosas. Y el cuestionario lo tiene que llenar cada quien. Los siguientes días, entre hoy y mañana, nos van a ayudar muchísimo para tener mucha más claridad acerca de qué pongo o qué no pongo en mi cuestionario. Entonces, vamos a hablar del poder de las palabras y hablaremos de un quinto punto el día de hoy, en la primera sesión, un quinto punto, pero en realidad, puede ser tratado de manera separada, porque tiene que ver más con Dios que con el ser humano, que con el hombre. O mejor dicho, este quinto punto del que voy a hablar es de Dios para el ser humano, ¿sí? Tiene su origen y su quicio en Dios, y me refiero al nombre de Jesús. Entonces, vamos a hablar de 4 puntos, ¿sí? Que se refieren directo al ser humano, y un quinto punto, el nombre de Jesús, ¿sí? Que viene de Dios, pero que es para beneficio del ser humano. Iremos explicando cada uno de estos puntos por separado para que todos y cada uno queden lo más claro posibles. Entonces, vamos primero con este primer punto. El ser humano, el ser humano, hombre, mujer, ¿sí? Hombre, mujer, está compuesto de cuerpo y espíritu. Por ahí, a través del discurso religioso, de manera así como que más concreta, no el discurso filosófico, sino más bien el discurso teológico religioso, se menciona por algunos textos bíblicos que si el ser humano está, no tomos quiere decir de cuerpo o de parte del cuerpo, pero si el ser humano tiene como 3 partes o 2 partes, si está compuesto de 2 partes o de 3 partes o de 2 partes, ¿no? Entonces, estas opiniones divididas sobre si el ser humano es tripartita o bipartita, si tiene 2 partes o 3 partes, le digo, difieren entre diferentes autores. En el ambiente más católico, generalmente nos vamos a 2 principios, ¿sí? En el ambiente más católico nos vamos a 2 principios. En un ambiente evangélico protestante, hablan de 3 principios: cuerpo, alma y espíritu. En el ambiente católico hablamos más de cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Y explico esto otra vez: cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Entonces, el cuerpo pues es este principio físico, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 362 al 368, nos habla que el ser humano, de hecho es una de las definiciones que da de él, es corpore et anima unus. Es decir, cuerpo y alma, ¿sí?
unidos en una sola cosa, ¿sí? En una sola cosa de alguna manera. Ahora, en la Biblia, y le explico esto, en la Biblia se usan alma y espíritu, ¿sí? El segundo principio, entonces tenemos el cuerpo, que es el principio material, físico, y luego tenemos un segundo principio que es espiritual y le llamamos su espíritu o le llamamos alma o espíritu, ¿sí? Entonces, en las escrituras se usa alma y espíritu de forma intercambiable. Le explico. El término alma en hebreo es nefesh, así como se utiliza con una SH al final, nefesh, ¿sí? Eso al griego, otra vez nefesh es en hebreo, en griego se dice psique, y de ahí viene la palabra psicología, ¿sí? Al griego pasa como psicología, como psique, perdón, y eso al latín, ¿sí? Lo tradujeron como ánima. El psique al latín lo tradujeron como ánima. Y al español decimos alma generalmente, alma, la palabra alma, entonces viene del latín ánima, del griego psique y del hebreo nefesh, ¿sí? Y espíritu, el término espíritu viene del hebreo ruach, es una H, pero suena como una J en hebreo, ruach, ¿sí? En griego es neuma, y en latín es spiritus, eso pasa como espíritu al español. Alma y espíritu, nefesh y ruach, o psique y neuma, ¿sí? O ánima y espíritus, ¿sí? Podemos ver que en la Biblia son usadas de manera intercambiable, ¿sí? Entonces, a veces se utiliza espíritu, a veces se utiliza alma, a veces cuando se habla del alma, se habla del espíritu, a veces cuando se habla del espíritu, se habla del alma. Entonces, para cerrar la idea estamos compuestos de estos dos principios, un principio material y un principio espiritual, ¿sí? El cuerpo y el espíritu, pero siempre es una sola persona. ¿Sí? Siempre es una sola persona, no hay dos personas acá, no porque tenga dos principios constitutivos, el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Están separados, no, están juntos, forman una persona, la persona que es usted y la persona que soy yo, el ser humano, ¿sí? El ser humano. Una cosa interesante, y por qué les estoy explicando esto, y por qué es importante y relevante para lo que vamos a tratar a través de estos días y lo que queremos entender. Una cosa importante es, mire, estos dos constitutivos, el ser humano está compuesto de cuerpo y espíritu, lamentablemente, y por eso menciono ahorita, lamentablemente, ¿sí? Y hasta podemos decir que el 50%, aunque no podemos manejar por cientos, pero bueno, por decirlo así, un 50% somos cuerpo y otro 50% somos espíritu. Si quisiéramos dividir en un porcentaje el 100%, diríamos que mitad somos cuerpo y mitad somos espíritu, aunque en realidad no podemos dividir esto realmente, pero no hay, otra vez, somos cuerpo y espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El mundo corporal y el mundo espiritual de alguna manera están presentes en el ser humano, ¿sí? Están presentes en el ser humano. Es lamentable que en nuestros días sabemos mucho del cuerpo, más o menos, muchas cosas de verdad, ¿sí? Hay como una cultura del cuerpo, mucho del cuerpo, y sabemos poco del espíritu. Cuidamos mucho el cuerpo y no cuidamos el espíritu, ¿sí? El cuerpo, yo pongo aquí, está sobrevalorado y el espíritu está en el olvido. Vivimos en un materialismo, nos hemos enfocado en las cuestiones físicas, en el tener de alguna manera, no en el ser, y el ser aplica a toda la persona, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de espíritu, entienda, cuando hablamos de espíritu hace muchas más cosas que hacer oración. Por supuesto, la parte espiritual del hombre es la que tiende a Dios de alguna manera, es real,
está presente. El espíritu realmente es, aunque no lo conocemos y no hablamos, usted es espiritual. Usted tiene un espíritu, aunque no lo siente, aunque no lo ve, es espiritual. ¿Sí? Lo triste de la historia es como que otra vez lo que yo decía, cuidamos el cuerpo, pero casi no cuidamos el espíritu. Entonces tenemos cuerpos muy bien cuidados, atléticos, bien alimentados, hacen ejercicio, se hacen alguna cirugía plástica para lucir mejor, y el espíritu, nada, el espíritu cero, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la parte espiritual en mi vida? Casi no sabemos de la vida espiritual. Vivimos en una cultura del cuerpo, ¿sí? Y en torno a este hemos dejado casi al olvido nuestra parte espiritual. Ahora, ¿cuándo entonces las cosas van mal en este departamento, en el del cuerpo? Es que nos acordamos que tenemos espíritu. Es que nos acordamos que tenemos espíritu. Y acá explico una cosa, no es suficiente, porque luego a veces nos hemos enfocado en eso, y quiero que entienda esto, porque de hecho entendiendo esto entendemos muchas cosas más y pueden pasar muchas cosas más en nuestra vida. Muchas veces lo que sufrimos en el cuerpo tiene su raíz en el espíritu. Repito, lo que sufrimos en el cuerpo tiene su raíz en el espíritu. A veces tengo un dolor de cabeza, una migraña espantosa que no me deja, ¿no? Y ahí la tengo y ahí está, ¿no? Ya se me hizo crónica, ¿sí? Y pienso que es físico y entonces pues tomo medicamento, que no estoy diciendo que está mal tomar medicamento, y pues ya me calmo. Pero a veces la raíz de esta migraña, la raíz de este padecimiento físico está en algo espiritual. Y sigo atacando muchas veces la cuestión física, o tratando, cuidando, o curando la cuestión física, pero no trabajo la parte espiritual. Entonces, cuerpo y espíritu están juntos, ¿no? Como dice aquí el catecismo, es corpore et anima unus. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Cuerpo y espíritu. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Voy a explicar eso con calma. Lo que pasa en el espíritu también afecta en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos una lista de enfermedades que llamamos psicosomáticas, que empiezan en la parte espiritual, emocional, y terminan en la parte física. El cáncer, muchos han dicho, ¿no? A veces tiene una raíz espíritu emocional, y hace que las células físicas empiecen a desarrollarse, entre otros padecimientos. Entonces, lo que pasa en el espíritu, emociones, relación con Dios, relación con un montón de cosas, afecta en mi cuerpo lo resiente. A veces cuando una persona tiene mucha presión, mucho estrés, el cuerpo lo resiente, Ahora, también viceversa, cuando el cuerpo se hace daño, y a nivel físico, el espíritu también se afecta. ¿Sí? Está en esta parte lo que llamamos los traumas físicos, ¿sí? Le explico cómo lo que pasa en el cuerpo afecta también en el espíritu, ¿sí? Por ejemplo, una persona, ¿no? No sé si alguien ha experimentado esto, una persona que estaba manejando, tiene un accidente fuerte, un choque fuerte, le chocan o choca a alguien fuerte, y en el accidente, ¿sí? En el accidente, porque es fuerte el impacto, termina golpeándose y dañándose varias partes de su cuerpo. No sé, se quebra un hueso, la clavícula, se quebra un brazo, se quebra uno de los huesos de los pies o de la rodilla, ¿no? Se hace varias fracturas, por decir 2 o 3 fracturas, digamos. En el accidente sufre 2 o 3 fracturas, aparte de se cortó, sangró un poco, ¿no? Se hace 2 o 3 fracturas, ¿sí? Entonces, esto es un trauma físico, es decir, el golpe
lo que pegó, pegó en el cuerpo y se siente en el cuerpo, ¿sí? En el hueso, en la carne, en lo que le pasó, ¿sí? Y entonces usted va al doctor, lo llevan al doctor, ¿no? En emergencias, le hacen radiografías, le revisan que no haya un sangrado interno, etcétera, y le ubican pues que tiene 3 fracturas y que hay que tratar las fracturas. Una es muy sencilla, entonces nada más con inmovilizarla se va a componer. Otra está más o menos no tan sencilla, entonces hay que hacer un par de cosas más con esta. Y una tercera es más grave, es hay que operar para volver a acomodar. En las 3 se hace una intervención, y luego la persona tiene que hacer un proceso de recuperación. Tiene que hacer terapias físicas para recuperar el movimiento, para recuperar las cosas que hacía antes en la parte física, ¿sí? Venga, los doctores se lucieron, hicieron un trabajo extraordinario, y la persona, ¿sí? La persona ahora puede caminar, funcionar normal. Sus huesos se compusieron, se soldaron, se volvieron a acomodar, ¿no? Pasó la lesión, de hecho ya tomaron unos rayos X nuevos y todo regresó, todo está perfectamente bien. Todo está funcionando bien, regresó, la persona se compuso, ¿sí? La parte física quedó resuelta, ya se compuso el cuerpo, pero el trauma permanece, ¿sí? Entonces, una persona que tuvo un accidente, primero, generalmente no querrá subirse a manejar por un buen tiempo. Hay gente, de hecho, que después de un accidente no vuelve a manejar nunca. Y eso no es tan, o sea, el cuerpo ya quedó bien, ya se compuso, pero afectó en el espíritu, afectó en la voluntad, en la psique de la persona, en el interior de la persona. Hay personas que vuelven a manejar y manejan con mucho miedo porque sigue el trauma. Se sanaron los huesos, sanó lo demás, pero el trauma, ¿sí? Continúa ahí. Entonces, lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu y lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo siempre porque están juntos. Los separamos para estudio, pero en realidad siempre están juntos, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces cuando usted y yo encontramos la raíz, cuando encontramos la raíz del mal físico, ¿sí? En la parte espiritual y la tratamos, es una atadura, es un trauma, y un trauma otra vez es una herida de la infancia, es una herida de la adolescencia, es una herida emocional. Cuando encuentro y oro y le permito a Dios que sane, es impresionante que vas a la raíz y la persona que tenía un problema, ¿sí? Físico real, la enfermedad, el padecimiento se quita. El padecimiento se quita porque cuerpo y espíritu están juntos. Están juntos, siempre están unidos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando una persona perdona, ¿sí? Se le quitan enfermedades. Cuando una persona sana en este departamento, siempre afecta en este departamento. Entonces, están juntos. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu, positivo o negativo. Lo que pasa en el espíritu afecta siempre en el cuerpo. Siempre en el cuerpo. ¿Sí? Y viceversa. Entonces, el ser humano está compuesto de cuerpo y espíritu. Lo que el hombre hace en el cuerpo afecta al espíritu. Ahorita voy a hablar de los vínculos, pero lo que hace el hombre en el cuerpo también le afecta en el espíritu. Y lo que hace en el espíritu a veces también le afecta al cuerpo. Estoy pensando ahorita voy a hablar en el segundo punto de la cuestión de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que hace en el cuerpo afecta en el espíritu. Voy a hablar con calma de eso. Entonces, los seres humanos, punto número 2 de estos 4. Punto número 2, el ser humano fue creado vinculado. Hemos sido creados vinculados a otros y esto lo quiso Dios. Nos creó vinculados y esto es bueno, como todo lo que hace Dios, es bueno. Imagínese usted que usted viniera al mundo o cualquier ser humano, cualquier bebé, que Dios hiciera bebés y los mandara al mundo sin vínculos, ¿sí? Que Dios nada más hiciera bebés y ahí los manda, no están vinculados con nadie. A ver, ¿quién
¿quién lo recoge? Mire, si así como está, si aún naciendo con vínculos, y con vínculos otra vez estoy hablando de yo soy hijo de alguien, soy hermano de alguien, pertenezco a algún lugar, a esos vínculos me refiero. Si a veces con esos vínculos aún así se abandonan a los bebés, en casos extraños sucede, ¿sí? Imagínense que no hubiera ningún vínculo. Dios quiso, para bien nuestro, ¿sí? De alguna manera hacernos nacer al ser humano vinculados. ¿Para qué? Para que haya quien me va a cuidar. El ser humano no se puede cuidar. Los primeros meses, de hecho los primeros años de su vida, el ser humano no se puede cuidar por sí solo. Muchos niños, ¿sí? Huérfanos de padres, ¿sí? Que desde nacidos, de recién nacidos que son abandonados, muchos de ellos mueren. Muchos mueren. La tasa de mortalidad de niños huérfanos, bebés, es súper alta. Porque no tienen quien los cuide, no tienen quien los cuide, y en el retiro todavía hablamos de hecho, y no tienen quien los ame y les acaricie y les alimente y les sostenga en la vida. ¿Sí? Entonces, Dios en su infinita sabiduría así lo dispuso, ¿no? De hecho, otra vez, la vinculación es necesaria para la supervivencia. Es necesaria para la supervivencia. Entonces, ser vinculados es bueno. Y aunque en nuestra cultura, Estados Unidos, Occidente, hablamos mucho del individualismo, como yo soy diferente, ¿no? Esta cuestión del individuo y el individualismo, siempre soy un individuo, pero soy un individuo en relación. Si soy individuo, soy yo no soy todos en el sentido estricto de la palabra, pero siempre estoy en relación con todos. Entonces, el ser humano está conectado con su familia, con sus orígenes, ¿sí? Toda su construcción está relacionada con quién es usted. Mire, nosotros somos como somos, usted y yo, por de dónde venimos, con quién estuvimos vinculados. Entonces, cuestiones como dónde nació, dónde creció, dónde se desarrolló, lo fueron haciendo a usted. Fueron haciendo quién es como persona, ¿sí? Mi persona en todos los aspectos, yo, José Juan, así como soy, habla de mis orígenes, ¿sí? Nuestra persona habla de nuestros orígenes. Si hubiese nacido en China, no hablara español, hablara mandarín. Si hubiese nacido en Francia, hablara francés. Si no hablara español, probablemente. Fuera alto, ¿no? Con los ojos verdes, ¿no? Si hubiera nacido en Francia, si hubiera nacido en China, fuera más o menos del mismo tamaño probablemente, pero con los ojos rasgados. Entonces, ¿quiénes somos? Habla de nuestros orígenes. Aparte, mire, yo el otro día decía en una reflexión, ¿no? Ahorita en la próxima semana, el 3 de noviembre, vamos a cumplir 2 años que papá falleció. Pasa el tiempo rápido. A mí a rato me parece que fue ayer, ¿no? Que todavía estaba platicando con él. Pero estoy pensando, una reflexión que estaba haciendo el otro día, decía como que, es que si usted me ve a mí, y si usted ve a mis hermanos, usted ve a mi papá, nosotros somos el reflejo de papá. Estoy pensando, sobre todo los muchachos, bueno, las muchachas tienden a tener algo de papá, ¿no? Los que conocen a mi mamá, hay algunas personas a lo mejor aquí que conocen a mi mamá, pues físicamente, yo me parezco a mi mamá. Estoy pensando que más espiritualmente, más emocionalmente me parezco a mi papá, pero físicamente me parezco a mi mamá. Mi cara redonda, mis cachetes, mis canas tienen que ver con los genes del lado de mi mamá. Los genes del lado de mi mamá. Si todos los Landín y los Rangel del lado de mi mamá, ¿sí? Son canosos. Es más, yo no conocía a mi mamá con el pelo negro. Desde que tengo memoria, que era súper chiquito, mi mamá ya tenía canas. Tiene años y años que mi mamá tiene su cabeza blanca, años. Ni siquiera me acuerdo de mi mamá con pelo negro. ¿No? La cara redonda, ¿ves? Tiene que ver con los genes. Entonces, habla de quién soy. Nuestra persona habla de nuestros orígenes. Si cómo hablo, cómo me expreso, lo que digo, lo que pienso, mis valores, habla de estos vínculos. Yo soy así porque soy reflejo de esta familia.
En el catecismo de la iglesia, soy como mi familia. Yo dije, soy como mi familia. Y usted quiera o no quiera, es como su familia. Es así. No hay vuelta de hoja. Hay un vínculo físico con la familia. Nos parecemos los genes, ¿no? Las características físicas, pero también hay un vínculo. Mire, y aquí es donde empezamos a rascar y a ir un poquito más profundo y entender cosas que nos van a ayudar a lo que vamos a orar. También hay un vínculo espiritual. Yo estoy conectado con mi familia por cómo parezco, parte física, ¿sí? Mis genes. Pero yo estoy conectado con mi familia. Hablamos que soy cuerpo y espíritu. Entonces, mi cuerpo habla de mi familia, mi espíritu también habla de mi familia. Bien o mal, estoy conectado con toda mi familia también. ¿Sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1936, dice que al venir al mundo, el ser humano no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El ser humano cuando llega no dispone de todo. Necesita, ¿sí? Para el desarrollo de su vida corporal y espiritual necesita de los demás. Entonces, estamos vinculados en el cuerpo. Ya había dicho, yo soy con mi familia, yo me parezco a mi familia. Quiero o no, me parezco a mi familia. ¿Sí? Estoy vinculado físicamente con mi familia, pero también estoy vinculado espiritualmente, porque no solamente somos carne, no solamente somos cuerpo. Esto es bueno para nosotros porque participamos en este seminario, ¿sí? Por la oración, porque la oración nuestra va a llegar no solamente a nosotros, por este vínculo, esto es importante, y ya vamos dando fundamento a la oración y a lo que vamos a hacer el sábado. Es por este vínculo que yo, José Juan, puedo afectar positivamente, como también puedo afectar negativamente a aquellos a los que estoy vinculado. ¿Sí? En este caso, estar en el seminario, orar por mi familia, les voy a afectar positivamente. ¿Por qué? Porque no solamente yo, José Juan, ¿sí? Pero no solamente soy miembro de mi familia. Yo, José Juan, como individuo, soy miembro, ¿sí? De una familia. Soy miembro de una familia, ¿sí? Sino que también soy dueño de esa familia. ¿A qué me refiero con ser dueño? En la cuestión de lo que yo hago. Lo que yo hago, ¿sí? Soy miembro y como miembro de esta familia, lo que los demás hacen me afecta a mí como miembro de esta familia, lo que los demás hacen, porque yo soy parte de esa familia. Alguien más en esta familia hace algo, me afecta a mí porque yo soy miembro de esta familia y él también, me afecta a mí. También soy dueño porque lo que yo hago en esta familia, en mi sistema familiar, afecta a los demás. Afecta a los demás. Soy dueño de esta familia porque soy capaz de tomar decisiones que afectan a los demás. Hablar palabras de bendición, entonces el sistema que esté enfermo, cuando yo hablo palabras de bendición a mi familia, a mi sistema se sana. Como dueño de mi familia, voy a controlar, ¿sí? Voy a cortar las cosas que el maligno ha hecho o tiene en contra de nosotros como familia y como sistema. Entonces le digo, el sábado, cuando hagamos oración de renuncia a todas las cosas que vienen del demonio, diremos porque yo, José Juan, soy nosotros de alguna manera, es nosotros, aunque haya sido otra vez mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, vamos a decir, nosotros te invitamos. Los Valdeses, porque yo soy parte de los Valdeses. Fue una Valdés o fue un Valdés allá 3 generaciones atrás, nosotros los Valdeses, porque somos miembros, ¿sí? De este sistema, nosotros te invitamos. Hoy, en la oración del sábado, ¿sí? Primero, te invitamos, ¿sí? Y tú viniste y empezaste a hacer el daño que has hecho en mi familia. Ahora, yo, José Juan, como dueño, así como alguien más hizo y afectó a todo el sistema, yo, José Juan, como dueño, ¿sí? Yo, como dueño, te cancelo todos los acuerdos que haya contigo, Satanás, que haya hecho cualquier miembro de mi familia. Yo los cancelo, ¿sí? Y yo puedo hacer esto, ojo, esto habla del último punto, y yo puedo hacer esto en el nombre de Jesús.
Yo puedo hacer esto, cancelarle a Satanás todos los acuerdos en el nombre de Jesús. Y me tiene que creer lo siguiente. Y el demonio, cuando yo me hago consciente de qué pasó, de qué está haciendo, lo que haya pasado, como haya pasado, ¿sí? Y entonces pido perdón y luego enfrento al demonio y le digo, sí, yo, José Juan, te cancelo, te corto, te estirpo de alguna manera en el nombre de Jesús, rompo toda atadura, ¿sí? Que haya todo vínculo, todo acuerdo, todo pacto, toda cuestión que haya con el demonio, ¿sí? Y al espíritu, al mal espíritu, al demonio, no tiene otra opción más que salir. Tiene que irse, el demonio tiene que irse, porque le estamos cancelando en el nombre de Jesús. Esto es muy importante. En la segunda parte vamos a hablar del genograma. Ahí nos va a ayudar mucho más a entender esta cuestión de los patrones y cómo los patrones de alguna manera se van pasando a través de los vínculos. Tercer punto, acerca del hombre, ¿sí? Muchas de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron otros. Muchas de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron otros. En su primer disco que pegó de manera impresionante por allá en el 1992, ya hace tiempo, el señor Ricardo Arjona, un cantautor guatemalteco, ¿sí?, compuso una canción que le llamó Jesús Verbo No Sustantivo. Jesús Verbo No Sustantivo. Y en la canción Arjona le reclamaba a Jesús o le confesaba a Jesús que lo bautizaron cuando tenía 2 meses y no le avisaron. Esta idea que tienen los protestantes y que Arjona también lo dice, ¿no? Me bautizaron cuando tenía 2 meses y no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y ni me preguntaron. ¿Sí? Es como que no me preguntaron, no valió, me bautizaron, ¿no? Varias de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron mis papás. A los 2 meses, ¿qué decisiones podíamos tomar nosotros, honestamente? Imagínense usted un bebé de 2 meses, ¿qué decisiones puede tomar un bebé de 2 meses? Ninguna decisión. No, ninguna, de verdad, casi ninguna en absoluto. Más que llorar para decir que tiene una necesidad que necesita ser cubierta probablemente. Dios en su amor infinito y en su sabiduría nos pone en manos de personas que ya han vivido y tienen experiencia. Y me refiero a ellos, a nuestros padres. Ellos deciden por nosotros tantas cosas deciden nuestros padres por nosotros. Algunas, cuando crecemos usted y yo, algunas de estas cosas, pues estaremos de acuerdo con ellas y se las agradeceremos. Gracias a papá que me enseñó a ser una persona trabajadora, una persona honesta, una persona de bien, una persona que no se mete en problemas. Empezaré a sacar las cosas buenas. Algunas de estas cosas que nuestros papás nos enseñaron, nos moldearon, nos fueron infundiendo de alguna manera la fe, otras cosas, estaremos de acuerdo y las asumiremos con alegría y las agradeceremos. Y hasta querremos pasárselas a nuestros hijos también. Pero habrá otras que a lo mejor las disputemos, que no nos gusten, sobre todo en la adolescencia. Estoy pensando que queremos como emanciparnos de alguna manera. Habrá unas cosas que hicieron nuestros papás que no nos gustaron. ¿Sí? Otra vez, esto lo decimos de adultos, pero en realidad muchas cosas, mire cómo soy, cómo me comporto, muchas cosas. Yo puse aquí la cuestión de las vacunas. Nuestros papás decidieron y mire que hay una disputa incluso a nivel médico de si las vacunas son buenas o si no son buenas. La mayoría dicen que sí son buenas, pero también que los efectos secundarios y etcétera, ¿no? Finalmente nuestros papás decidieron, como decidimos muchos de nosotros, como vacuno o no vacuno a mis hijos. Ahora vacunar a sus hijos de bebés no es grato. Los niños no quieren que les pongan sus vacunas. Ya cuando son conscientes, usted le pregunta al niño como, ¿quieres que te lleve a que te pongan tus shots, tus vacunas? El niño va a decir que no. No, ahí los llevamos. Yo le decía a la gente como que, mire,
Ahorita tengo a los niños acá, ¿no? Por la situación. Están tomando clases en línea. No, pero como todos los niños, me imagino, los míos, como los de usted, pues les encanta estar en sus dispositivos, en su teléfono, en su iPad, en la computadora, en su dispositivo, ¿sí? Les encanta estar ahí. Si yo les diera a escoger a mis hijos entre quedarse en la casa a jugar videojuegos o irse a la escuela a tomar clases, ¿qué cree usted que escogerían? Se quedarían en la casa, se quedarían en la casa. Si fuera por ellos, les encanta. ¿Qué hago yo como papá? Van para la escuela, ¿sí? Los mando a la escuela. ¿Por qué? Porque es por su bien, como dice el anuncio, ¿sí? El lenguaje, la cultura, la escuela, todas estas cosas las heredamos. Alguien decidió por nosotros. Alguien decidió por nosotros. Esto es muy importante, ¿sí? Muchas cosas fueron decididas por nosotros. Cuarto punto sobre el ser humano. Cuarto punto cardinal, de los 4 puntos cardinales, ¿sí? El Padre ha escogido, ¿no? Yo les presento la cuestión del poder de las palabras. El poder de las palabras. Y yo en muchas prédicas que doy comienzo diciendo que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, y esto es cierto, no es un dicho, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Pronto la gente dice, la palabra de Dios, ¿quién dice amén? Y la gente contesta amén. Y esto no es un dicho, esto es cierto, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Dios habla y pasan cosas. Dios no habla en vano. Cuando Dios habla, siempre sucede algo. Cuando Dios habla, siempre sucede algo. Nunca habla en vano. El ser humano a veces habla en vano, pero cuando Dios habla, siempre sucede algo. No, y me remonto a Génesis, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. La palabra de Dios es creadora. Siempre pasa algo. Pero la palabra del ser humano, hermanos, no igual, de manera analógica, aplicado al ser humano, ¿sí? En parte igual y en parte diferente. La palabra del ser humano también tiene poder. La palabra del ser humano también tiene poder. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, dedica todo un capítulo a hablar de la lengua. Y se refiere a la lengua, este músculo, esta parte física, pero más lo que se hace con la lengua, que es hablar las palabras. Que tengamos cuidado con lo que decimos, porque Dios nos ha concedido a nosotros el poder para bendecir, ¿sí? Dios nos dio la lengua, Dios nos dio la boca y nos la dio para bendecir. Lamentablemente el ser humano no siempre bendice, de hecho muchas veces maldice. Y la cuestión con la maldición, hermanos, la cuestión y los problemas de las maldiciones, esto hablan muchos exorcistas. La cuestión con las maldiciones es que si usted maldice, muchas veces el demonio agarra esa maldición. El demonio está con la expectativa para ver qué hace o qué dice usted. El demonio, otra cosa también, porque hablamos a veces de maldiciones demoníacas, no existen. El demonio no puede maldecirnos, hermanos. El demonio no tiene boca, no tiene lengua como nosotros, no tiene un cuerpo como nosotros, aunque puede entrar en un cuerpo y eso, pero estoy diciendo como ser espiritual no tiene. El ser humano es el que tiene boca, es un regalo de Dios para nosotros y nos dio la boca para bendecir. Entonces el demonio no maldice, el demonio toma las maldiciones nuestras y desde ahí actúa. Él no puede maldecir, si no, pues estuvieran malditos todos. Si el demonio pudiera maldecir, estuvieran malditos todos. El demonio no puede maldecir, pero nosotros sí podemos. Y a menudo lo hacemos. Hay un poder impresionante, hermanos, del Padre con respecto a sus hijos. Y por eso hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros hijos? Dice aquí, las palabras tienen el poder de crear y de destruir. De crear y destruir. Tienen un poder grande. Tienen un poder grande. Ahora, todo el mundo, hermano, todo el mundo sabe que puede maldecir.
Todo el mundo sabe que pueden maldecir. Maldecimos corrido. Más de lo que usted se imagina, ¿verdad? Lo hacemos ya hasta de manera inconsciente. Pues uno muchas veces pensando como que no, yo no digo maldiciones. Ahorita voy a repasar eso. Pero no saben que tienen un poder impresionante para bendecir. Esta es la razón por la que Dios nos dio este poder a todos. Nos lo dio para bendecir. Nos lo dio para bendecir. ¿Sí? Entonces, yo no sé, por ejemplo, cuántos de los que están acá, de los padres que están acá, bendicen a sus hijos. ¿Cuántos bendicen a sus hijos regularmente? Regularmente. ¿No? No lo sé cuántos, no lo sé, algunos probablemente, a lo mejor muchos no. A lo mejor algunos los maldicen más que los bendicen. Me acuerdo, respecto a este renglón, el año pasado, en el verano del año pasado, ya se me está haciendo viejo el ejemplo, en el verano del año pasado fuimos pues a unas vacaciones cercas, ¿no? Por varias circunstancias, pues no pudimos salir a una vacación lejos, estábamos mudándonos, había varias cosas pasando en nuestra vida y decidimos ir y fuimos con unos amigos a Destin, a Florida. Algunos a lo mejor conocen. Entonces, fuimos manejando, ¿no? Todavía vivíamos en Austin, si no me equivoco. Sí, estamos en ese proceso de transición. Y fuimos a Destin, Florida, a la playa, con los niños, y rentamos una de estas casas o este lugar en unos edificios que tenía como, no sé, 4 o 5 habitaciones para repartirnos y que no nos salía tan caro. Ahí hicimos como que la cooperacha entre 2 o 3 familias y conseguimos algo grande, nos dividimos, etcétera. Y un lugar donde hubiese cocina para que podamos cocinar también, salir a comer a lo mejor no tantas veces, algunas veces, etcétera, manejando así como que el presupuesto de alguna manera que teníamos. Y cuando llegamos, ¿no? Pues fue como que, pues tenemos que ir a la tienda para surtirnos para el desayuno, cereal, plátanos, huevo, jamón, ¿no? Tocino, chorizo, ya me dio hambre, ¿no? A comprar cosas que íbamos a preparar durante la semana y entonces, pues ahí vamos, nos fuimos como dos o tres al Walmart que estaba ahí casi enfrente del hotel El Walmart que quiero decir que no me patrocina, no, estoy diciendo porque era la tienda que estaba ahí enfrente. Y cuando llegamos y nos estacionamos, vinimos todos con familia porque, pues, a ver que los niños iban a querer estas cositas para la playa y no sé qué cosas. Entonces también querían estar ahí a ver qué compraban ellos. Y entonces, cuando yo me voy bajando, percato por los gritos que cruzando el estacionamiento, del otro lado del estacionamiento, ¿sí? Se escuchan gritos y volteo y veo que una señora baja, ¿sí? También por el lado del conductor y va a la parte de atrás de su carro y está levantando, eso fue lo que percaté, está levantando está levantando, ¿cómo se llama esta cosa? Se me fue el avión. Está abriendo la cajuela, es un SUV, es una camioneta está abriendo y entonces escucho los gritos y los gritos son de alguien que está dentro de la camioneta. Escucho gritos como de reclamo, alguna cosa así, y la señora está abriendo, ¿sí? Y me doy cuenta y volteo por el grito, cuando está abriendo, que la señora va a bajar una silla de ruedas que tiene ahí en la cajuela, que tiene en la parte de atrás, en el baúl, no sé cómo le dicen, depende de cada lugar. Y va a bajar una silla de ruedas, y entonces otra vez escucho ya con más claridad, porque ya puse atención en eso, los demás, los niños, Alba se están bajando del carro, escucho que hay alguien dentro del carro que está gritando y que dice, ya me cansé de esto, siempre llegamos tarde. Está en inglés, una muchachita, se escucha la voz de una jovencita y está quejándose y la queja se dirige a su mamá y le está reclamando como que siempre llegan tarde y no me di cuenta de a dónde llegaban tarde ni qué. La cuestión es que la señora pues está haciendo el trabajo de bajar la silla de ruedas y me doy cuenta que la silla de ruedas la está bajando porque del otro lado, de donde está el grito, del otro lado hay otra muchachita. Hay otra muchachita que no puede caminar, que está inválida, que está impedida de manera física y no puede caminar y entonces la silla de ruedas es para ella.
La hermana es la que está gritando y la hermana sí puede caminar, se baja y sigue gritando de cosas y quejándose mientras la mamá desplaza la silla de ruedas para cargar a su hermana y subirla. Y como que ya había estado la muchachita, dale y duro, como quéjese y quéjese y quéjese. Entonces cuando esto yo lo estoy viendo, esto está pasando en unos segundos, estoy pensando en lo que, aunque parece que es como muy largo, en lo que se baja todos mis hijos, uno y luego mi esposa y luego que falta y que me falta, que tráete tu tenis, que te lo quitaste, etcétera. En eso, entre esa bajada que la nuestra estaba tardándose un ratito, pues están pasando estas cosas y empezamos a caminar y tenemos que caminar como que hacia ese lado y es más o menos cruzar el estacionamiento y nos vamos a pasar un lado de donde están estacionados ellos, ¿no? Entonces, cuando estamos caminando para allá y vamos cruzando a un lado de ellos, nos sigue con la discusión. La mamá, una vez que ya puso a la otra hija y la otra sigue quejando, le dice a la hija adolescente que está bien, la que no necesita la silla de ruedas, ojalá cuando tengas una hija sea como tu hermana, para que sepas, ¿sí? Lo que yo siento. Así le dijo. Tremenda maldición. Otra vez, y entiendo, la muchachita estaba quejándose y la mamá se enojó, perdió el control, le lanzó una maldición. Cuando tengas hijos, que una sea como tu hermana. Es decir, que tenga este impedimento físico que tiene tu hermana. Entonces, de los padres a los hijos, muchas veces vamos diciendo cosas o nos dijeron cosas cuando vamos creciendo. Tú siempre eres perezoso, nunca haces las cosas bien. A veces hasta entre mismos esposos, unos recién casados, y las palabras son poderosas porque luego las cosas que decimos suceden. ¿No? La esposa que le dice al esposo recién casado como que eres un desordenado porque dejó los calcetines y los zapatos y la ropa ahí en fila, ¿no? Y no la puso en su lugar. Y casi recién casado, eres un desordenado. Y ahí dejó las cosas. Y otra vez lo dijo, eres un desordenado. Tienen 50 años de casados. ¿Qué crees? Sigue de desordenado el Señor. Tú siempre serás un perezoso. Nunca haces las cosas bien. ¿No? Hay hijos que van de fracaso en fracaso y muchas veces tiene que ver con maldiciones que van cargando. Hay hijos que no pueden mantener un trabajo estable, una persona. Tú nunca eres detallista, tú eres cero romántico, tú esto, tú lo otro, y eso que vamos diciendo nos va pasando. Las palabras de alguna manera se vuelven realidad. A veces nos maldecimos a nosotros mismos. Nos decimos cosas como, no, yo soy muy tímido, siempre he sido tímido. No, a mí no me gusta hablar en público, nunca voy a hablar en público, ¿no? Hay gente que puede decir, nunca voy a salir de pobre, se está maldiciendo, nunca seré valiente, ¿sí? Y eso sucede. Entonces, el maligno ya había dicho, no puede maldecir. Satanás no puede maldecir al ser humano, no puede. No tiene palabra. Si habla, lo hacen palabras humanas, Otra vez, porque como ya le mencioné, si el demonio maldijera, pues ya estuviéramos malditos todos. Él se aprovecha de lo que nosotros decimos. Él toma lo que nosotros decimos y lo toma en serio. Entonces el demonio toma las maldiciones y luego actúa conforme a estas. Entonces cuando estás manejando en la calle o en la carretera, en el freeway, ¿no? Y alguien se te atraviesa, ¿sí? O te pita, o te grita, o te dice alguna cosa, ¿qué le dices tú? Aguas con lo que decimos porque el demonio está ahí atento. O cuando alguien te hace enojar, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, nosotros estamos llamados a bendecir. Yo sé, mira, a mí me cuesta, pero he sido cada vez más consciente de estas cosas y cuando alguien me hace alguna cosa, mira, va a sonar loco y como muy espiritual y mira, José Juan, qué piadoso. Te digo porque también me equivoqué y también dije como que ojalá y choque, yo creo que sí le llegué a decir a más de alguno, ¿no? Más de alguno que se me atravesó y casi me chocaba, ¿no? O lo pare la policía, alguna cosa decía yo, por supuesto. Ahora pasan y es como que me pitan la vuelta, se me mete así como que Dios te bendiga. De verdad digo, y lo he hecho como intencional, que Dios te bendiga.
Entonces usted bendiga siempre porque Dios toma las bendiciones. Así como el demonio toma las maldiciones, Dios toma las bendiciones. ¿Sí? Yo no sé si alguien ha experimentado esto de alguien que te bendijo, y que te bendijo es que te dijo algo bueno, te deseó algo bueno. Usted un día me dijo que yo iba a lograr muchas cosas y a una persona importante o hasta un señor, un desconocido, y te lo encuentras otra vez y le dices, ¿por qué eso sucede? Eso sucede. Las palabras son muy fuertes. En nuestro retiro de Tobías de sanación interior trabajamos bastante esto, porque a veces hay palabras que destruyen mucho. No, a veces nuestros papás nos dijeron cosas muy hirientes, muy hirientes. No, yo cuento el ejemplo de este señor que vino conmigo ya por ahí en sus 40 años más o menos, hace como unos 10 años de esto, un poquito más, vino del movimiento familiar. Y vino porque a sus 40 años casado, como por unos 20 años ya, tenía una hija como de 16, 17 años y luego una de 12 y luego una de 9 y luego una de 6 años, me parece, como 4 o 5 hijas. Se había casado con su novia de la prepa, ¿no? Esa, la conoció en la prepa y saliendo de la prepa ni fueron a la universidad, se casaron, estaban muy enamorados, ¿no? Y entonces él enamorado de su esposa y tuvieron todas estas niñas, tenían varias niñas. Y y bien feliz, contento el tipo entonces con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, perdón, y resulta que en la empresa con la que trabajaba la cerraron o se quedó sin trabajo, lo corrieron, alguna cosa pasó con la empresa, le dieron de baja, una cosa pasó, trabajé en una oficina, que había trabajado por años, había ido ascendiendo en la compañía, pero algo pasó con la compañía, se fue para abajo y perdió su trabajo. Pues él era el que proveía en su casa. Su esposa era ama de casa, bueno, que es un gran trabajo también, no estoy diciendo en ningún sentido malo, no, etcétera, es tanto trabajo. Bueno, y, y entonces el señor se puso a buscar trabajo donde hubiera literalmente, y encontró trabajo pues repartiendo cosas de repartidor en una de estas compañías, no sé si era UPS o alguna de estas, como de este tipo de compañías que reparten paquetes. Entonces iba de lugar en lugar, oficinas, empresas, lugares, casas, etcétera, y entregaba cosas. Y empezó a notar a sus 40 y tantos años, empezó a notar que llegaba a lugares y a veces le recibían el paquete hombres con medio afeminados, ¿no? Y entonces algunos de estos hombres pues le cerraban el ojo, le aventaban beso, le daban la tarjeta, le escribían el número, le decían que les hablara. Entonces él empezó así como que, caray, ¿por qué? Porque no fue uno. Cuando vinieron conmigo me contaban, es como que no fue uno, le pasó varias veces. Entonces se empezó a cuestionar como, ¿por qué me hacen esto? Y unió con algo que él vivió. Entonces, ya vamos a la historia de él. Él era el hijo menor de una familia, y arriba de él, eran 5 hermanos, arriba de él, ¿sí? Arriba de él había 4 hermanas, eran 6 entonces. Entonces, era él el más chiquito, 4 hermanas, y el más grande de toda la familia era un muchacho, it was a boy, un hombre. Entonces, un hombre, 4 mujeres, él. La persona que vino conmigo, pues creció con sus hermanas. No con el más grande pues súper diferente de edad. Creció con sus hermanas, entonces convivía con sus hermanas. Todas las cosas que hacía, las hacía con sus hermanas. No jugaba con sus hermanas, entonces sus hermanas jugaban a las muñecas, él jugaba a las muñecas y jugaban a la comidita, pues jugaba a la comidita, jugaba con sus hermanas. Entonces aprendió a convivir con sus hermanas. Otra vez, no había problemas de identidad, pero con quien jugaba con sus hermanas. Entonces había momentos en que él hacía cosas que hacían sus hermanas. Y a veces el hermano mayor o el papá o incluso la mamá lo encontraban haciendo cosas de niñas. Lo encontraban haciendo cosas de niñas, ¿no? Y entonces le decían, es México, ¿no? Y en México a veces de una manera muy cruel le decían, no sea maricón, no sea joto, le decían, ¿no? Y le decían cada vez y lo regañaban porque lo encontraban jugando con sus hermanitas. Muchas veces le dijeron. El problema acá estuvo es que entre lo que le estaba pasando, de que le daban el número, de que le cerraran el ojo, conectó con todas las veces cuando era niño que le dijeron que, pues, ¿qué era aquello? Y él empezó a dudar de sí mismo de si era o no era.
empezó a dudar de su identidad, ¿sí? Hicimos todo un proceso, gracias a Dios por el proceso psicológico y espiritual. El hombre se puso del otro lado, gracias a Dios su familia vivía, habló con ellos, vinieron a la parte también así que tuvimos con ellos, la sesión que tuvimos con ellos, ¿no? Les perdonó, les dijo, papá, tú me dijiste, te perdono, pero yo no soy eso, yo soy un hombre, yo soy etcétera, no amo a mi esposa, me encantan las mujeres, no de manera particular la mía, no, etcétera, todo un proceso, ¿no? También de la palabra que tiene que ser usada de alguna manera, pero le había afectado de manera impresionante. El sábado en la oración oraremos por las cuestiones. De hecho, hay una oración muy concreta donde rompemos con todas las maldiciones, las que nos dijeron y las que nosotros también hemos hecho, porque las que hemos depositado ahí están y pueden estarle haciendo daño a alguien. ¿Sí? Pueden estarle haciendo daño a alguien. En Mateo 5:22 dice, porque yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Todo aquel que se irrita con su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Entonces va avanzando. El que se irrita contra su hermano será condenado en el tribunal, primer nivel. Y luego el segundo nivel que continúa en Mateo 5:22 dice, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice, mire qué fuerte lo de las maldiciones, y el que lo maldice será condenado en la gehenna de fuego. Por eso es importante que si usted ha maldecido y en enojo, como haya sido, como se haya dado, se confiese cuando vaya al sacramento de la reconciliación. Padre, yo le dije a esta persona que le fuera mal, o yo dije alguna cosa, tenemos que echar eso fuera. Tenemos que reconciliar esa parte. Para cerrar esta primera parte del tema del día de hoy, el quinto punto es el poder en el nombre de Jesús. Y nosotros decimos con toda certeza, ¿sí? Y creemos profundamente que el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús tiene poder, pero no en sentido mágico, hermanos. No es como que utilizas como la palabra en sentido mágico, sino en el contexto. Cuando utilizamos el nombre de Jesús nos referimos a Jesús mismo, en el contexto de quién es Jesús y qué hace Jesús, que es salvarnos. No es el nombre por el nombre, sino que el nombre representa a una persona. El nombre representa a una persona. Cuando hablamos por el poder en el nombre de Jesús, nos referimos a todo lo que hace Jesús por nuestra salvación. Estamos hablando lo relacionado con Jesús, con la salvación, con los frutos de la salvación. Entonces, este es un poco distinto a los otros 4, como había mencionado, porque este viene de Dios. Este viene a rescatar las cosas que a veces se desvían del mal uso de los 4 puntos anteriores que yo mencioné. Muchas de las oraciones de sanación, muchas de las oraciones de liberación son hechas en el nombre de Jesús. ¿Sí? Siempre comenzamos, muchas de las oraciones litúrgicas las hacemos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso, ¿no? De hecho, dice que no hay otra solución que podemos tener. El nombre de Jesús es poderoso. En Hechos 4 nos habla que Pedro sana en el nombre de Jesús. Dice que no hay ningún nombre sobre la tierra por el que se puede salvar, solamente el nombre de Jesús, y nos ha sido dado a nosotros para que lo utilicemos. Y otra vez, no de manera mágica, sino siendo conscientes. Jesús trajo esto para nosotros y está con nosotros. Entonces, todos estos puntos son el motor para salvar y sanar a su familia.